¿Qué tal amigos? Ya estamos en mis clases de dibujo y estos son los materiales que vamos a utilizar en esta ocasión. Necesitamos nuestra sanguina y algo con que sacarle punta y ya tenerla afilada. Necesitamos nuestro portaminas 0.5 y una goma ya cortada. Una regla de 3 hermanos, forzosamente, no es cierto, de la que tengan. Y nuestro blog, que puede ser de cualquier marca, pero el más común es Fabriano. Luego aquí tenemos un letrero que dice que es A4, el formato. Eso es muy importante porque el formato lo es todo. El, el dibujo que vamos a hacer hoy está basado en una fotografía que voy a colocar aquí en la edición del video para que puedan verla, y también podrán contar con ese archivo porque se los voy a facilitar a través de la fanpage. Lo van a poder descargar. Bien, pues ya que tenemos abierto nuestro blog, vamos a sacar una hoja. Estos blogs vienen con una línea punteada en la parte superior, entonces solo tenemos que doblar ligeramente pasándole la uña para que se doble así, y entonces poder cortar. Listo. Lo hacemos para tener la hoja libre y poderla manipular completamente. Bien, elijo aquí detecto que hay una mancha, y entonces pues bueno, si no se puede borrar esa mancha, usamos por el otro lado. De cualquier manera, esa mancha va a quedar bajo todos los trazos. Bien, ustedes no van a tener esta mancha que se ve aquí, que es la sombra de la cámara, porque ustedes no van a grabar, pero su luz, les recuerdo, debe tener una incidencia de luz de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, para que la sombra se proyecte en el lado contrario y no interrumpa, no obscurezca, no ensombrezca la zona en la que estamos dibujando. Bien, pues primero, como pueden ver, la fotografía tiene trazadas las líneas de las que ya hemos platicado en ocasiones anteriores. Y vamos a medir nuestra hoja para trazar esas líneas. 21 centímetros entre 2 igual a 11.5. 11.5 está. Vamos a usar nuestro portaminas, que es más preciso, y vamos a trazar 11.5. Yo no veo que esa sea la mitad. En buenísima onda. Siempre es bueno comprobarlo. No es la mitad, efectivamente. Entonces estoy usando mal mi regla. 21 10.5, soy un tonto. 10.5 es la medida. Y si ustedes tienen un blog A4, pues van a comprobar que efectivamente la mitad es 10.5. Trazaremos la línea, mataril y lerón, sin cargarle tanto para que no se marque mucho. Yo en este caso lo estoy haciendo fuerte porque se tiene que notar la línea, ¿no? No tiene sentido hacer una clase si no se va a notar la línea de la que estamos hablando. Ustedes no la marquen tan fuerte para que después la puedan borrar. 14.
mide 28 de largo, así que 14. Primero coloco el portaminas en la posición, luego acerco la regla y luego busco el otro punto moviendo la regla en diagonal. Tenemos trazado. Luego después, esto ya no es muy difícil porque solo tiene que ir de la esquina a la esquina. Y bien, pues esto es prácticamente el método que vamos a utilizar en todos nuestros trabajos, que es usar perfectamente nuestro espacio de dibujo y las líneas invisibles para organizar el espacio y tener puntos de referencia a la hora de colocar o encajar los elementos dentro de la composición. Esa es una parte importante. El trabajo que está organizado no va a presentar problemas. Me acaba de ocurrir algo que les he dicho que no debe pasar, pero qué bueno que ocurrió. No tampoco qué bueno, pero sí hay que aprovechar la oportunidad. Se rodó la sanguina de la mesa y se rompió la punta. Eso es algo muy desagradable y vamos a tener que sacarle punta otra vez, pero bueno, vamos a recordar nuestro método, que consiste en empujar la cuchilla es dinero, se nos acaba de ir dinero en una punta rota. Eso no es muy agradable. Y es por tener los lápices acostados sobre la mesa. Deben de estar adentro de un bote o de un vaso para que no puedan rodar fuera de la mesa. Y de esa manera mantener la integridad de los materiales. Esto debe estar en un vaso. Ya lo hice. Está fuera de cámara. Y ahora vamos a recoger nuestra basurita. Bien, ya tenemos nuestro espacio de trabajo listo. Y ahora vamos a empezar a trazar las líneas de acuerdo con la muestra que nos da la fotografía que les he mandado y que aparece en este video. Bien, yo la foto la estoy viendo en la pantalla, en el monitor de mi computadora, y ustedes pueden hacer lo mismo. Si no tienen monitor grande para ver la fotografía, les recomiendo que vayan e impriman esa fotografía del tamaño que quede dentro de un formato tamaño carta, ¿no? El formato A4 y tamaño carta son casi iguales, tienen diferencias milimétricas nada más, entonces no habría ningún problema si utilizan una fotografía impresa en una hoja tamaño carta. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a trasladar los elementos que presenta la fotografía apoyándonos en la retícula de líneas que hemos dibujado en nuestra hoja, y vamos a empezar por los árboles. ¿De acuerdo? Primero, antes de plantear los árboles, debemos saber a qué distancia está el horizonte. Bien, como podemos ver en la fotografía, el horizonte no se encuentra a la mitad. Aquí vamos a considerar que este es el punto central y esta es la mitad inferior. Bien, sabemos que el horizonte está colocado en algún punto en esta línea, ¿no? Entonces, para saberlo, podríamos primero usar de referencia la mitad. Esta es la mitad
en las intersecciones de nuestra hoja se encuentra la mitad de la mitad inferior, pero vemos que el horizonte se encuentra por encima de estas intersecciones. Revisen la fotografía. Estas intersecciones, se ve aquí un triangulito y en el otro se ve un triangulito también, pero interrumpido por un árbol, ¿no? Entonces podemos saber que más o menos a esta altura se encuentra nuestro horizonte. Vamos a plantearlo. Bien. Ya que tenemos nuestro horizonte, entonces podemos empezar a plantear los árboles. Ahora podemos ir a el triangulito, el triángulo invertido que se encuentra a la izquierda hasta arriba. Y de ahí podemos desprender, podemos apreciar que en esta intersección, en la intersección izquierda, a partir de ahí podemos tomar como punto de referencia para dibujar la parte derecha del tronco del árbol. Esa es una línea muy suave y muy delgadita. Luego de ahí me bajo y voy a seguir, voy a tratar de encontrarme con esta otra línea que aquí había marcado, ¿no? Aquí sigue un trazo irregular que después ya afinaremos. Después, ya tenemos esta primera línea. Ahora vamos a buscar la segunda línea. ¿Cómo podemos tomar un punto de referencia? Primero, observen cómo aquí, de la intersección en la que está casi rozando el tronco, aquí se forma un triangulito en la imagen. Obsérvenlo, ahí se forma un triángulo. Aprovechamos y trazamos ese triángulo y con ese triángulo podemos obtener la línea del árbol. No queremos copiar el árbol exactamente como está, solamente queremos tener la posición del árbol. Luego después, ¿hasta dónde llega el árbol? ¿En dónde conecta con el piso? Tenemos que revisarlo y podemos ver que el árbol llega hasta esta intersección y que en esta intersección más o menos está la curvatura en donde se une el árbol con el piso. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestro primer árbol. También podemos observar hasta arriba que hay una ramita que sale de aquí del árbol, ¿no? La planteamos ahí suavemente. Después vamos a revisar dónde se encuentra el segundo árbol. No se encuentra en la mitad vertical, no. Ahí se encuentra la mamá. Ahora vamos a crearle espacio a el segundo árbol de izquierda a derecha, que es un poco más delgado, eso podemos observar. Y podemos también notar que ese árbol empieza más o menos a la mitad de este trazo. Observen, de la intersección izquierda de la parte inferior a este punto, podríamos decir que aquí a la mitad, más o menos por aquí, no es a la mitad realmente, no es a la mitad, o tal vez sí, yo creo que sí es la mitad. Vamos a ver aquí, a trazar la mitad, ¿sale? Y ese árbol está un poquito más abajo, ligeramente más abajo que el anterior. Entonces tiene que estar, si este, aquí sería el nivel del anterior, ¿no? Este está ligeramente más abajo. Vamos a colocarlo ligeramente más abajo. Ese va a ser su desplante de aquí. Aquí tiene la forma ovalada la parte de abajo. Y de aquí vamos a sacar una línea que va hacia arriba. Dos líneas que van paralelas y no son rectas, muestran cierta organicidad. Es un organismo vivo y por lo tanto presenta irregularidades en su trazo. No es completamente recto como una regla. Bien, ya tenemos colocado el horizonte y dos de nuestros árboles. Ahora vamos con el tercer árbol. El tercer árbol podemos detectar que se encuentra nuevamente a la mitad entre esta intersección y la esquina de nuestra hoja. Aquí, si colocamos la mitad y luego después de esa mitad sacamos el grueso del árbol, en la mitad sería el centro del tronco, ¿no? Y de aquí vamos a desplantar. Está un poco en diagonal.
Y aquí fíjense cómo se forma un triángulo. Este triángulo de aquí en la foto también está. Entonces utilizamos ese tipo de similitudes entre el dibujo y los trazos que hicimos. Van a generar nuevas figuras geométricas que vamos a utilizar como referencia para dibujar los elementos. Vamos a continuar la línea hacia arriba y luego vamos a encontrar que acá arriba también se forma un triángulo producido por este trazo del árbol y estas dos líneas. Vean cómo se forma un triángulo. Bueno, pues vamos a tratar de imitar ese triángulo en nuestra hoja de dibujo y vamos a tratar de trazar el grueso del árbol sin pasarnos. Muy bien, los árboles son ligeramente más gruesos abajo y más delgados arriba, que es donde se va dando el crecimiento y por lo tanto van engrosando poco a poco. Después nos falta dónde está sentado este árbol. Este árbol le sale un poquito de esta línea que usamos de referencia, sale un poquito hacia abajo y después ahí tiene la curva en donde conecta con el piso. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos nuestros tres árboles y nuestro horizonte. Ahora vamos con los personajes. Bueno, también podemos notar que este árbol tiene unas ramas. Aquí, en esta intersección, podemos encontrar que hay unas ramitas. Entonces aquí podemos plantear esas ramitas. Aquí hay una, aquí hay otra, y tienen otras ramitas ahí juntas, ¿no? Aquí sale otra que tiene aquí son pinos, entonces esas deben ser unas piñitas o conos. Recuerden que los pinos son coníferas porque sus frutos o su forma de reproducción es en forma de cono. Luego después acá salen otras. Y aquí ya podemos ser un poquito más relajados y aprovechar para divertirnos trazando con soltura. Luego, ¿qué podemos encontrar? Que aquí en este triángulo, fíjense como aquí en este triángulo que se forma con la línea del horizonte, esta línea diagonal y la línea del árbol, de aquí sale un tronquito. Lo planteamos, ¿de acuerdo? Bien. Luego después, ¿qué sigue? Siguen las sombras de los árboles. Podemos notar que este árbol tiene una sombra que se dirige hacia nosotros en una línea diagonal suave, ¿de acuerdo? Porque estamos a contraluz. Si se fijan, el sol se encuentra en esta posición. Entonces, toda la escena se encuentra a contraluz. Seleccioné esta fotografía porque nos ofrece la posibilidad de dibujar grises muy saturados en los árboles, en las sombras de las personas, y luego crear unos grises muy suaves para el fondo, ese fondo gaseoso, que se ven como nubes, ahí un vapor a contraluz. Todos esos grises suaves nos van a enseñar a utilizar nuestros instrumentos de dibujo con suavidad y aprender a usar el polvito de nuestras anguinas para generar esos grises. Bien, pero antes vamos a terminar de plantear los elementos que están cercanos al árbol. Acá también podemos ver una rama con forma de gancho, y también podemos ver que hay como una especie de montaña que se mira atrás, una forma irregular aquí, que después se pierde en esta claridad. Bien, después vamos a medir la estatura de la mamá, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en este triángulo de aquí podemos ver que la mamá tiene aquí su cabeza, ¿no? Aquí podemos ver que aquí podría ir la cabeza de la mamá y que tiene como un poquito una trencita que tiene ahí suelta, y también podemos ver aquí el hombro, y nos guiamos nuevamente con estas líneas viendo la fotografía y vemos qué forma tiene ese segmento. Nos vamos a ir preocupando segmento por segmento, no de todo el dibujo. Cuando fragmentamos el trabajo, el cerebro
reacciona positivamente y se siente relajado. Y cuando el cerebro está relajado, no tiene miedo. Cuando el cerebro tiene miedo, se cansa rápido y abandona las misiones. Así que aquí vamos a apoyarnos en esta fragmentación del trabajo para conseguir no frustrarnos y no parar de dibujar por miedo. Bien, aquí vemos que aquí hay una forma como irregular, aquí sale la mano y se encuentra con la niña. Después podemos ver que esta pierna va en esta dirección y aquí hay una cierta curvatura que corresponde a la pantorrilla. Después podemos ver que estamos planteando muy a la derecha nuestro dibujo, entonces vamos a corregir. Aquí vamos. Quedamos en que esta parte sí está correcta. Vamos a hacer un pequeño sombreado para ir rellenando la zona. Aquí ya encontré el error. El error está acá. Me pasé en esta parte de aquí. Y vamos a trazarlo de nuevo. ¿Qué les parece? Esperemos que no se deba a una mala distribución. No, parece que sí puede salir. Ok. Bien, continuamos. Entonces regresamos a la cabeza de la mamá. La cabeza de la mamá debe andar por aquí con una trencita. Luego de aquí se desprende como que trae una capucha. Y después de ahí baja esta parte de aquí. Y acá. Antes de llegar al horizonte se recorta la blusa o la chamarra que trae puesta. ¿De acuerdo? Y después de ahí baja, desciende hasta la altura de este árbol el doblez de la rodilla. Y aquí el huequito, se ve un huequito de luz. Y aquí se ve la luz de la misma mujer, de la mamá, que está... Eso es lo que creemos todos, que es una mamá. Por aquí se cuela un pequeño rayo de luz que después vamos a sacar con la goma de borrar. Y de aquí se desprenden las manos. De aquí tenemos un triángulo. Primero tenemos que localizarlo y después plantear la forma general que se encuentra allí dentro. Podemos ver que aquí arriba se encuentra la cabeza de la niña, ¿no? Cabeza de la niña, que se le ven unas como colitas, y la mano. Aquí se alcanza a ver el doblez. Luego de aquí se ve la colita del otro lado de la línea diagonal, un huequito con luz, el brazo de la niña que está como recargándose en la mamá, sí, como que se está recargando en su mamá. Vamos a ver aquí, tuk tuk, y la mamá como que también le está prestando un poco de ayuda para que no se caiga. Podemos ver que tiene una forma como más gordita aquí, y luego se hace delgado el brazo otra vez, la chamarra que está colgando y se ve en forma redonda. Observen el horizonte y donde cruza ya en la línea del horizonte la chamarra. Luego aquí tenemos la cadera de la niña
y la pompi. Después aquí baja la pierna, una pierna está flexionada, sale la rodilla rumbo a la rodilla de su mamá. Y aquí podemos hacer, la pierna empieza más gruesa y luego se hace más delgada. Luego, de este lado, asoma el pie que tiene cruzado por enfrente. Y después, pues desde este punto a este punto va la pierna, ¿no? Después aquí vemos que esta pierna se ve un poco chueca, bastante chueca diría yo. Y se ve como si no tuviera pierna, porque se ve aquí una sombra abajo. Entonces esa sombra vamos de una vez a plantearla. La sombra corre en este sentido y se dirige al espectador. Es delgada y después se dirige al espectador. Aquí se juntan las dos sombras, la sombra de la mamá y la sombra de la niña. Se juntan. La sombra del árbol baja en dirección paralela a la sombra de la mamá y después se dirige en diagonal hacia nosotros. Después la sombra de este árbol corre hacia nosotros. Eso también es a ojo de buen cubero, utilizando estas referencias. Tan, tan. Y luego el árbol presenta una sombra horizontal, que es obviamente la sombra del follaje, y aquí presenta una sombra en esta forma, ¿de acuerdo? Luego este árbol, el segundo árbol, presenta una sombra en esta parte de aquí, que se une con la sombra propia del árbol, ¿de acuerdo? Ahorita las vamos a oscurecer para que se hagan evidentes. Y parece que tenemos en lo general los trazos para nuestro dibujo. Bien. Una vez que ya tenemos los trazos generales, ya podemos borrar la retícula que hicimos al principio. Vamos a hacerlo. Con mucho cuidado vamos a borrar los trazos que están dentro de nuestros elementos. Los que están fuera los dejamos allí otro ratito, porque nos pueden servir de referencia. Pero también si nos entorpecen y nos confunden, entonces los borramos. Eso depende de cada quien. La técnica de dibujo y pintura tiene cosas que son obligatorias y otras que son a criterio. El borrado es a criterio del dibujante. ¿Para qué se borra? Se borra para no confundirse, para tener claridad de dónde están los trazos y de qué cuerpo son, a qué cuerpo corresponden. Aquí podemos borrar adentro de la sombra. Y vemos el cuerpo de la sombra completo, ¿no? Bien trazado y se distingue. Después vamos a borrar estas otras líneas de guía. Esas eran nuestras líneas de guía, ahora las tenemos que borrar. Borramos las que están dentro del árbol, del segundo árbol. ¿Observan cómo ya empieza a tomar forma el asunto? Bien, ahora vamos a borrar las formas, las líneas de guía que se encuentran dentro de esta sombra y la sombra de la mamá. La niña también le quitamos las sombras que le estorban para definir bien la forma. Aquí en la sombra se interrumpe y le borramos. Después vamos a poder afinar esos trazos, ya que no nos están interrumpiendo los trazos iniciales que usamos para distribuir el espacio y conocer
¿Cuáles son los trazos invisibles, esos de los que les he hablado en los otros videos?